Uno de los principales motivos de discusión en la familia o incluso de ruptura familiar se cierra en torno a la herencia, exactamente, o al testamento que no se dejó totalmente claro qué era para cada uno de los integrantes de la familia. Así que hoy vamos a entrarle de lleno a este tema y está con nosotros el licenciado Hernán Salazar. Licenciado, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Patricia. Te agradezco la invitación. No, gracias a usted. Si nada queda por escrito, de una vez, entremos desde el extremo contrario, ¿verdad? Si yo no dejo nada por escrito, ¿quiénes pueden reclamar esos bienes que estoy dejando? Okay, si los hay. Aquí hay que establecer dos cosas importantes. En materia de derecho civil, derecho hereditario, hay dos formas de dejar la herencia, ya sea por testamento o sin testamento. Le llaman ab intestato. Cuando una persona fallece, llega a faltar y no dejó testamento, hay un articulito que es el 572 del Código Civil, que establece ahí la lista de quiénes son los que tienen derecho a comenzar a gestionar. Y es un artículo que son excluyentes. En el primer inciso, vamos a ver, llegó a faltar papá, ¿quién tiene derecho a solicitar la herencia? Serían los hijos, la esposa. Posteriormente vienen en una secuencia descendente, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, pueden ser los hermanos, y allí van bajando y se van excluyendo, pero cualquiera que tenga esa relación de consanguinidad tiene derecho, o de bien de afinidad, pero básicamente consanguinidad, tiene derecho a solicitar que se le reconozca el derecho de participar en la distribución que posteriormente se va a hacer de los bienes de quien falleció. Y esa persona que falleció, jurídicamente se le llama el causante, porque es el que genera o es la causa por el juicio. Desorden, digamos, o que se proceda a un juicio. Exactamente, porque hay que abrir un proceso de carácter judicial, ya sea contencioso, peleado, o bien armonioso, en donde todos se pusieron de acuerdo y pueden ir ante un notario a que les ayude con el trámite del juicio. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando fallece un padre, verdad? Y sí tiene un testamento y lo distribuye entre los hijos, pero a uno de ellos lo deja por fuera. Sí. Pasado esto, ese hijo que quedó por fuera, ¿tiene potestad de reclamar algo o queda literalmente por fuera? Vamos a ver, cuando el Código establece, el Código Civil establece en un articulito, el 595, que existe libertad de disposición, el propietario de los bienes en vida puede hacer con ellos lo que quiera. Si la persona a la hora de antes de llegar a faltar, otorgó un testamento y el testamento indicó, le voy a dejar solamente esto a mi hijo A, y dejó a B y a C, o sea, B y C, lo lamento. ¿Por fuera? Salvo que fueran menores de edad o que estuvieran incapacitados, tuvieran una minusvalía desde el punto de vista mental o bien necesitaran alimentos. Entonces ahí estos dos menores o los menores de edad tienen derecho a participar en el proceso y el juez determinar la necesidad y si les fija una pensión a favor de ellos, incluso aunque no formen parte del testamento como tal. Ahora, en otras situaciones, generalmente los padres tienen como, no es mayor afección, pero cercanía a uno de los miembros de la familia, sí, ¿verdad? Normalmente el primerizo, dice uno. Quizá, y entonces le dice a él, bueno, si yo llego a faltar, usted reparta esto entre todos los hermanos por partes iguales. Sí. Pero ¿qué pasa si esto no pasa así y él se deja todo? Y es triste porque realmente en la vida ocurre, en la vida real ocurre en donde el papá consideró que su hijo mayor o cualquiera, eventualmente al final, a la hora de faltar, cogiera todos los bienes y los distribuyera. Y habría que ver cómo fue que este hijo se dejó todos los chunches, si fue que falsificó firmas, si fue que eventualmente dispuso, se dejó las acciones de la sociedad y eventualmente dejó, como dicen vulgarmente, dejó ciego al resto de la familia. Sí. Si algunos consideran de estos posibles herederos que tienen derecho a participar, podrían gestionar la apertura del proceso sucesorio, aunque inicialmente ya todo lo tenga uno de los hermanos, para discutir eventualmente la legalidad de la distribución que hubo. Porque un proceso judicial es precisamente para eso, para discutir, bueno, consideramos nosotros que vos no tenías derecho a dejarte todo, papá quería que fuera para todos, y lo oímos, entonces es un tema a nivel probatorio. Porque en esto del derecho de sucesión, el derecho a las obligaciones y los derechos contractuales, normalmente hay contención, hay pleito, hay discusión. Ahora, pero ¿qué pasa en este mismo escenario si ese papá hubiera dejado por escrito eso? Que no fuera un testamento, pero hubiera dejado por escrito, fulanito se hace cargo de entregar esto y por partes iguales a los 5 o 3 o 4 hermanos. Incluso a la hora de otorgar un testamento se puede hacer condicionado con ciertas condiciones. Le vas a entregar esto a fulanito de tal cuando termine de estudiar, le vas a entregar esto a fulano de tal cuando haga tal cosa. Pero si no es testamento y es un documento que dejo en casa y que los hijos saben que existe.
Cuando se abre el proceso sucesorio, en una de las etapas hay hoy en día como está el código, hay que ser importante una aclaración, a partir de mediados del año que viene hay una reforma en el Código Procesal Civil, entra un nuevo Código Procesal Civil. Entonces, como está en este momento redactado el código, se debe llevar a cabo una junta de interesados para poder determinar la partición o la distribución de los bienes. Y esa cláusula que se estableció en el testamento se pone en conocimiento del albacea, se pone en conocimiento del juez, y el juez es el que puede ordenar, bueno, se va a distribuir conforme dice la cláusula, esto para acá, o bien distribuir proporcionalmente acorde con, había una casa, son tres los hijos, hay que distribuir la casa entre los tres, o una finca. Y hay veces que se puede dividir materialmente, la finca se coge, se parte en tres, hay veces que es un bien inmueble que no se puede fraccionar, no se puede dividir, una casa. Claro. Entonces, ok, vamos a venderla, vamos a distribuir la plata que se obtenga de la venta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hijos por fuera? ¿Tienen los mismos derechos a reclamar a los hijos en matrimonio a la hora de impugnar o reclamar una herencia? Ahí tenemos que aclarar, vamos a ver, qué tipo de hijos por fuera. ¿Tienen apellidos o no tienen apellidos? Ajá. Porque la ley no establece ningún tipo de diferencia. El artículo 572, que te decía el Código Civil, en el inciso primero, habla de los hijos. Y punto, o sea, no dice que sean hijos dentro del matrimonio o fuera de matrimonio, pero se parte de la presunción que son hijos que tienen ya los apellidos del, independientemente que fueran el primer matrimonio, el segundo matrimonio, o que no sean dentro de una relación matrimonial pero reconocidos. Entonces sí tienen derecho a participar en el proceso sucesorio. Ok, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el señor tenía un matrimonio, se separa de esta primera esposa, pero convive con otra por años y nunca se preocupó en el divorcio? Así que queda con la viuda de papeles y con la viuda, digamos, con la que convivió, pero no hay un matrimonio. ¿Cómo funciona? Patricia, es una historia bastante compleja. Hay un artículo que es el 242 del Código de Familia, que establece lo que es el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las uniones de hecho. Entonces vamos a tener dos situaciones. Estuvo casado, correcto, no se divorció, se juntó, dice uno. Entonces, esta unión de hecho, hoy en día, bueno, existía un artículo que era el 246 que reconocía los derechos gananciales a las uniones de hecho irregulares. Irregulares es que no esté divorciado. Que es que no tiene la aptitud legal para poder contraer matrimonio por no haberse divorciado. Exacto, ajá. Entonces, estas relaciones o estas uniones de hecho irregulares fueron declaradas inconstitucionales. Hoy en día, desde el año 99, hace 18 años, hoy en día se está discutiendo desde el año 2014 si el artículo 242, que establece ciertos derechos a las uniones de hecho, las regulares, y está discutiéndose en la Sala Constitucional. Entonces no sabemos qué va a terminar diciendo la Sala Constitucional con respecto a los derechos que tienen o los que les hacen falta, aunque la norma es muy clara. Se supone que estas uniones de hecho, y aquí entonces entra el tema en concreto, la esposa tendría derecho a participar de la distribución de los bienes hereditarios hasta que estuvo juntada. Vamos, hasta que estuvo antes de que se separara. Conviviendo, exacto, hasta que se separaron. Posteriormente, en ese espacio de tiempo, si el señor se juntó o la persona se juntó con otra persona, que la ley establece que tiene que ser de diferente sexo, ya es un tema que se está discutiendo directamente en la sala. Esta unión de hecho ha sido reconocido, los derechos que tiene esta otra pareja, aunque sea en una situación irregular, han venido a reconocerla como una sociedad de hecho familiar. Complicado. Por eso es que te decía que en tema sucesorio hay muchas veces muchas discusiones. ¿Por qué? Porque puede que las dos personas tengan derechos a reclamar, pero por el tiempo en que estuvieron juntos, el tiempo que vivieron en pareja. Porque la ley establece que una vez separados, esta relación de matrimonio, esta no tiene derecho a participar de los bienes o de las ganancias o de los frutos que adquiere alguno de los dos durante el tiempo que están separados. Puede que esta otra pareja, de hecho irregular, hagan una fortuna. La esposa que estaba realmente, legalmente casada, no tiene derecho a participar de esto, desde el punto de vista jurídico. Por supuesto que hay discusiones y habrá que ver cada caso en particular, a ver qué decide un tribunal, pero ese es el principio general que establece la ley.
Ahora, Es medio enredado, sí, pero sí. hay que ir poco a poco. Hay que ir desgranando cada una. Por supuesto. Ok. Ahora, hay una televidente amiga nuestra que nos está preguntando en ese momento que ella queda viuda, ¿verdad? De su marido, no tienen hijos, pero en la casa que vive fue una herencia a su marido. ¿Qué pasa con esta casa? ¿La Normalmente, pueden sacar? cuando los bienes han sido, hay que diferenciar dos cosas y la gente confunde lo que es el derecho al bien ganancial a lo que es el derecho a participar en una herencia. Correcto. O sea, una cosa es los bienes que tenía la persona y que adquirió antes de casarse, diciendo que no son bienes gananciales, diciendo, de ahí los tenemos claros. A otra cosa es que la persona cuando llegue a faltar, diciendo, y no tiene más herederos que la consorte o la pareja o la esposa o la concubina o eventualmente la pareja, como quieran llamarlo, dice uno, sobre esos bienes que aunque hayan sido adquiridos o aunque hayan sido producto de una herencia, sí tendría, si esta persona que falta no tiene más herederos, la esposa sí tiene derecho a participar y a distribuir y a solicitarle a un juez que ese bien Sea para ella, porque ya es un tema de herencia, no un tema de distribución de bien ganancial. Ok, pero si estuvieran los papás en vida, ellos tienen derecho a quedarse con la casa. Ahí entran a participar tanto, porque el inciso primero establece que tienen derecho a participar en ese bien los papás, diciendo también tiene derecho en primera instancia la esposa. Ah, Y ok. los hijos, la esposa y los papás. Entonces ahí es una discusión en donde el juez puede decir, bueno, la casa se distribuye entre los dos, entre los tres. Bien, ahora, ¿qué pasa con otra situación que también es una consulta de una amiga televidente allá en casa, que dice que, bueno, está la pareja, ¿verdad? Tienen sus hijos, pero resulta que este caballero tiene un hijo por fuera. La señora no sabe nada, pero él le ayuda económicamente. El chiquillo es menor de edad, ¿verdad? Y le ayuda de acallado. La esposa obviamente no sabe del tema. ¿Qué pasa si él llega a faltar? ¿Cómo queda la situación del chiquillo? Porque además, vuelvo a repetir, es menor de edad. Si el menor de edad no tiene los apellidos todavía, no tiene el apellido del padre, el Código de Familia establece en un artículo, el artículo 91, el derecho que tiene toda persona que se investigue la paternidad. ¿Quién es mi papá? Y puede presentar un juicio en contra del proceso sucesorio para efectos de decir, vea, yo soy hijo de, y solicito que se hagan exámenes de ADN, de factores especialmente genéticos para determinar mi relación filial con él. Si se logra determinar en sentencia que efectivamente tiene los apellidos, aunque no hubiese sido reconocido en ese momento, el juez va a decir si efectivamente es hijo del causante, de la persona que llegó a faltar, y tiene derecho a participar en el proceso. En el y la reparto, distribución. digamos. O sea, todo se paraliza hasta que salgan los resultados. El proceso judicial normalmente debería, hay un artículo del 212 que establece que cuando hay un proceso pendiente de resolver debe suspenderse el principal. Y en este caso, como es un tema muy importante, diciendo es un tema muy importante y hago este gesto porque tristemente hoy en día los procesos sucesorios muchas veces son muy lerdos. Sí, por eso pregunto. Entonces hay veces que dice uno, el proceso de determinar la relación filial es rapidísimo, diciendo esto no hubo necesidad ni de suspenderlo, diciendo ya se determinó y apenas no se ha hecho ni tan siquiera el avalúo ni el inventario de los bienes del proceso sucesorio. Bien, tenemos otro caso también de una amiga que pregunta, y me imagino que esta es pregunta de algunas personas que nos están viendo el día de hoy. ¿Puedo yo dejarle mi herencia, lo que tengo, poco o mucho, a mis nietos, básicamente, y brincarme la línea de los hijos? Como existe libertad de disposición a la hora de testar, de otorgar un testamento, uno le puede dejar las cosas a quien quiera. O sea, no hay necesidad, no hay obligación jurídica de tener que dejársela a la esposa, a los hijos. Uno si quiere se lo deja a cualquier institución, incluso hasta a una persona jurídica. O sea, uno si quiere la persona se lo deja a los nietos, a los bisnietos, eventualmente a cualquier empresa, a cualquier institución pública si quiere. Ahora, otra de las dudas también, ¿verdad? Cuando alguien falta o de repente en un proceso donde está la situación en emergencia, es que si la persona fallece y hay deudas, ¿quién se queda con las deudas, licenciado? Dentro del proceso, precisamente, una vez que llega a faltar una persona y se abre el proceso sucesorio, se hace una publicación de un edicto. Hoy en día, en la ley actualmente, se invita a todos los interesados y entre ellos están los acreedores. Con la reforma que va a haber del código,
Se va a hacer esa publicación y se les va a dar oportunidad para que dentro de 15 días comparezcan a legalizar los créditos. Actualmente es de 30 días. Es decir, todos quienes se consideren acreedores, esos que tienen deudas, van a tener derecho, tienen derecho hoy por hoy de venir a decir, disculpe, la persona que falleció me debía esto, aquí están los documentos, presentar la prueba para que en el momento en que se haga la distribución de los bienes se tomen en cuenta, ok, el señor tenía tantos bienes o la persona tenía tantos bienes, pero tenían tantas deudas. Hay que cancelar las deudas de conformidad con el tipo de deuda que haya y posteriormente hacer la distribución. En muchas ocasiones esas deudas, si son a nivel bancario, la práctica hoy por hoy es que en las instituciones financieras casi es como obligatorio, hay que suscribir una póliza de vida para efectos de poder eventualmente que responda en caso de llegar a faltar por la cancelación del crédito. Qué tristeza, ¿verdad? Sí, pero hay acreedores que también tristemente no tienen documentos que vengan a convalidar o acreditar eventualmente la existencia de la deuda. Ahora, en esos colochos y situaciones irregulares que comentábamos anteriormente se generan muchas preguntas. Otra de ellas, de otra amiga, es que nos dice que ella, digamos, se casó con un caballero, construyeron con mucho esfuerzo una casa, ambos tuvieron hijos, pero él se fue, empezó a vivir con otra, una relación con otra persona, y entonces ella lo que teme es que si llegara a faltar, esa casa, ¿para quién va? Y si sus hijos pueden reclamar verdaderamente esa casa. Sí, los hijos del nuevo, ¿verdad? Y de la nueva relación. Sí, es un tema interesante. Hay en los dos. Porque, y aquí tenemos que diferenciarlo, y es el tema más o menos de si está casado legalmente, no se divorcia, posteriormente se junta, dice uno, con ese impedimento y es una unión de hecho irregular. Como te digo, en la mayoría de los casos, dice uno, lo que hay que diferenciar es en el tiempo. Coger y decir, bueno, de tal fecha a tal fecha se hizo la casa, durante esa fecha convivía conmigo, tenía eventualmente tanto tiempo, estuvimos juntos, aunque se haya ido posteriormente, ¿en qué momento fue que se adquirió ese bien? Pero ahí me queda duda, porque usted en el primer ejemplo quedó clarísimo que en el tiempo, o sea, si yo construí la casa con la primera, esa casa va a ser de ambos y esta segunda relación, ella no va a tener injerencia en la casa. Pero ¿qué pasa con los hijos? Por eso ¿Los hijos tienen parte, sí, en esa vela? Es que trataba especialmente de diferenciar el tema de lo que es con la relación de pareja, pero los hijos todos, si tienen, y todos son hijos, vamos a ver, habidos dentro o fuera del matrimonio y llevan el apellido, todos tienen derecho a participar de la herencia o de la distribución posterior del valor del precio que tenga esa casa. ¿Y por qué así tan extraño? Muchas veces son 4 hijos y no se ponen de acuerdo a quién dejarle la casa. Entonces, en una junta de interesados, una junta de herederos, se debe tomar la decisión, ¿qué hacemos con eso? ¿Se la dejamos a esta persona y los otros 3 recibimos parte del dinero por parte de él, porque se pueden poner de acuerdo? Claro. O bien, vendemos la casa y lo que obtengamos de eso lo distribuimos entre los 4. Ahora, entre los 5. A ver, si hay tanta, ¿verdad? Tanta consulta y tanta sentimiento de desprotección con situaciones de este tipo, ¿cuál puede ser la recomendación para las parejas en general, mujeres y hombres, que construyen esta primera casa, por ejemplo, ¿verdad? Tienen hijos, y luego de ahí se disuelve la unión, sea con divorcio o no? ¿Cómo hago para protegerla, dejarla protegida? ¿Hay alguna manera? Ok, dejar protegido el bien inmueble cuesta un montón, pero dejar protegida a la pareja sí. Se pueden establecer desde el punto de vista cuando las personas, y suena feo y la gente no le gusta, pero cuando se va a iniciar una relación de pareja, pueden confeccionar un contrato que se llama capitulaciones matrimoniales. ¿Qué significa eso? Que los bienes que adquirimos o los que traemos en el momento que lleguemos, o que llegue a faltar, o que eventualmente nos separemos, ese bien se va a distribuir de esta forma o de esta otra. Incluso las capitulaciones matrimoniales se pueden confeccionar durante la relación de matrimonio. Entonces, hay veces que, por supuesto que no es un tema muy agradable. Mira, me casé, pero yo tengo esto y esto y esto cuando antes. Se habla de capitulaciones, la gente, o sea, simplemente lo relaciona con millonarios. Sí, pero se puede hacer perfectamente. El día de mañana, si nos separamos, el lotecito, el nicho que tenemos, eventualmente la finquita te va a quedar a vos, la vamos a distribuir aquí allá, me la voy a dejar yo. O bien, confeccionar un testamento. Diciendo, ¿y por qué un testamento? Diciendo, porque si bien es cierto, solamente la ruptura provisional de la relación de pareja, el día de mañana, dentro de ese plazo que se han separado, podría servir para que la persona sobreviviente tenga el derecho de decirle a un juez, disculpe, vea, ese bien
Los papeles hablan al final, Papelitos, ¿verdad? papelitos Eso hablan, no hay Patricia, duda alguna. efectivamente. Ahora, otra de las consultas y dudas es sobre la donación. Si a mí me donan una casa o cualquier inmueble, nadie me lo puede quitar. Y segunda pregunta, si la donación juega igual que una herencia. Aquí estamos hablando de dos temas diferentes, ok. Sacamos el tema de lo que es la forma de traslado del dominio de la propiedad de un bien inmueble. No tiene nada que ver con lo que es eventualmente el llegar a faltar a una persona. La donación es exactamente, debe entenderse como el acto voluntario mediante el cual se traslada la propiedad, la posesión, el uso, el disfrute y el goce de un bien mueble o inmueble a favor de otra persona. En el momento que sea, si es que es un bien que se requiere inscribir, a partir de que se presenta la escritura y queda debidamente inscrito en el registro público, dice uno, ya es propietario y puede disponer de ese bien como sea. Cuando llegue a faltar la persona que recibió en donación, todas las personas que tengan derecho pueden participar de la distribución de ese bien donado. Pero si no falta, o sea, si es una separación, por ejemplo. Ok, ya cuando... Y aquí entonces dice, no, estoy casado, dice uno, recibí el bien en donación durante la relación de matrimonio o antes de la relación de matrimonio. ¿Hace la diferencia? Porque precisamente habría que determinar en el tiempo precisamente cuál es el origen de ese producto. En principio se supone que todos los bienes que se adquieren durante la relación forman parte del bien de los bienes gananciales. ¿Donados o heredados por los papás, por ejemplo? Los heredados se excluyen. Ah, ok. Ah, donados sí. Señora, para que anote, porque esa era la duda de ella. Es un tema a discutir normalmente. O sea, no es un tema que es una regla pura y cierta de que todo. Normalmente... Yo pensé que jugaba igual que lo heredado. No, es que muchas veces, precisamente, y voy a decirlo feo, es feo, pero se valen de algunas matráfulas jurídicas para efectos de poder incorporar o excluir bienes de la distribución de los bienes gananciales, dice uno, y es donde entra la discusión. Por eso es que hay procesos donde es contencioso, porque dice uno, bueno, es que pareciera que fue una donación, y luego se determina que efectivamente fue un fraude de simulación mediante el cual se trató de extraer el bien de un grupo de bienes que habían. O sea, si no quiero que nadie toque nada y quiero dejarle algo a un hijo, tiene que ser heredado para que excluya al resto. Lo ideal, y es que el proceso testamentario, vamos a ver, confeccionar un testamento no es nada difícil. O sea, un notario solamente se comparece ante él, yo, fulano de tal, hay que determinar si efectivamente estas son sus capacidades, si tiene su capacidad cognitiva y volitiva bien, si no tiene ningún tipo de problema mental. Uno dice, vengo el día de hoy a distribuir todos los bienes, la bicicleta, el cuadro, las joyas, el dinero, la finca, y puede decir a favor de quién. Este documento, este contrato, puede modificarlo dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, en cualquier momento. Y así evita precisamente tener esos dolores de cabeza que muchas veces y tristemente Sí, yo no sé por qué lo postergamos, pero es como cultural, ¿verdad? Que no lo hacemos. Ahora, hay otra situación de otra pareja que dice que si ellos tienen todo mancomunado, ¿qué pasa, por ejemplo, si falta una de las partes? ¿Pueden hijos por fuera venir a reclamar eso que estaba mancomunado? Vamos a ver, son bienes muebles o es dinero, son joyas. Porque hay que ver en cada caso en particular. Los hijos tienen derecho, precisamente, el hecho de que la forma de la propiedad sea 50 y 50, los hijos tendrían derecho a participar del 50% del causante. 50. Sí, del 100%. Ah, del 100. Vamos a ver, está el 100%, el 50 es de la mujer, y el otro 50 es de él, ¿quién es el que falta? En ese ejemplo. De ese 50 no es para ella, la mitad, y para la otra mitad para los hijos, porque el otro 50 era mío. Por eso es que hay que determinar qué son bienes gananciales y qué son bienes hereditarios, porque no necesariamente, y es la confusión que se genera. O sea, en principio la pareja tiene derecho a participar del 50% de los bienes adquiridos durante la relación de matrimonio, dice uno, como bien ganancial. Pero entonces habría que discutir si este 50%, el 50% de ese 50%, es decir, el 25% en total, podría ser un bien ganancial. Y el otro 25% sería lo que podrían discutirse dentro del tema de los bienes hereditarios. Ok. Ahora, hay otra situación y nos cuenta una muchacha, una señora, que su madre partió hace 3 meses, falleció y les dejó a ellos
todo por partes iguales, a los 3 hijos, en partes iguales. El testamento claro, testamento firmado, oleado y sacramentado, como diríamos, pero de repente aparece el caballero que convivía con ella, el cual supuestamente la maltrataba, a reclamar que a él también le toca y que deberían de darle a él por partes iguales, pero no está contemplado en el papel. Si no hay si en el testamento se dice claramente a quién le correspondía todos y cada uno de los bienes, dice uno, tristemente debería que decir que la pareja no tiene derecho a participar, precisamente porque para eso está el testamento. Claro. Siempre existe la excepción del derecho que podría tener esta pareja, este señor, que me decís que vamos a ver, no sé si lo habrán acusado de violencia doméstica. Exacto, además, por eso dije el supuesto, sí, pero digamos que convivía con ella. Pero si tenía la facultad legal de estar en unión de hecho, y es una unión de hecho, vamos a ver que los dos estaban en la pública, notoria, pacífica, tranquila, visible, que tenía más de 3 años de existir como tal, y que los dos eran solteros, es decir, o los dos viudos, o los dos divorciados, y que tenían facultad de casarse, en esas condiciones él podía participar, diciendo, discutir, bueno, de eso que quedó, yo tengo derecho a que se distribuya una parte como bien ganancial, dice uno, aunque el testamento diga una cosa. ¿Por qué? Porque las cláusulas testamentales, dice uno, deben de respetar una serie de requisitos también legales. Yo no puedo dejar en testamento el parque central. Por más que lo digan en el testamento, mis herederos no van a... Exactamente. Claro. Igual no puedo distribuir en testamento cosas que por derecho no me corresponden. Con este señor, digamos, o hizo con este señor. Yo no puedo distribuir, digamos, la mitad de los bienes gananciales que no me pertenecen porque son bienes gananciales. Ok, otra de las situaciones, por ejemplo, que preocupa a una hija, ¿verdad? Que dice, bueno, mi padre construyó con mi madre una casa, pero resulta que ahora él se fue a vivir con otra hija. Me imagino que cuando se refiere a otra hija debe ser de otra relación. O con otra señora y tuvo otra hija, perdón. Esa hija, bueno, por lo que hemos hablado, creo que eventualmente tendría derecho a reclamar esa parte de esa casa. Sí, el señor no se ha muerto todavía. No, cuando llegue a faltar eventualmente, acordemos una cosa, el proceso sucesorio inicia en el momento en que el causante o una persona llegara a faltar. Y entonces en ese momento en vida, el propietario puede disponer libremente de los bienes que tenga inscritos a su nombre o los que sea poseedor o tenedor. Pero cuando llegue a faltar, dice uno, y no dejó testamento, los hijos tienen derecho a participar de la distribución de los bienes que tenía inscritos al momento en que llegó a faltar. Ahora, una de las situaciones recurrentes también, ¿verdad? Que uno dice, bueno, yo no tengo nada, la verdad que lo único que tengo es una platica ahí en el banco, entonces realmente no lo dejan por escrito. ¿Qué pasa con...? O sea, si tengo esa platica, ¿tengo que poner un papel y un testamento? Por dicho, hoy en día muchas instituciones financieras, Patri, establecen el derecho que tiene uno de decir, si yo llegara a faltar, voy a poner de beneficiario a Juan, a Pedro, a Miguel o José. Ahí no hay necesidad de testamento si lo puse como beneficiario. Sí, no habría necesidad. Ok. Lo incómodo muchas veces es cuando el beneficiario tan siquiera sabe que existe ese documento. Sí. O sea, entonces dice uno, es la falta de comunicación. Dice uno, y entonces hay veces que dice uno, o algunas instituciones que no establecen el beneficiario, y ahí sí es necesario establecer quién podría ser el presunto heredero de esa plata. Para que no quede ahí. Sí. Licenciado Salazar, como siempre, un placer. No, más bien, muchísimas gracias. Gracias por todas esas respuestas y que esperamos que le sirvan mucho a toda nuestra gente amiga allá en casa. Y ya sabes que estoy para servirte, que tengas lindo día. Muchas gracias, feliz día para usted también. Y bueno, nosotros...